Grabar. Entonces, como te iba diciendo, chicos, eh, si ya te ponen una lona, es un lugar donde tiene alta rotación de personal. Otro que me pasó, y disculpen los que decían Yasaki, que tenían muy presente Yasaki, a mí me pasó que cuando yo fui hace como 8 años, había un letrero en la entrada, en recepción, al lado del guardia, que decía con una hoja impresa que las renuncias se hacían el martes de las 8 a las 10. ¿Qué significa eso? Yo cuando lo vi Ya me con quedé... horario de los renuncias. Exactamente, ya con horario de renuncia. De tal suerte de que te renunciaban tantos que decía, ¿sabes qué? Yo necesito una De organización a tales la a hora de tales. renunciar de 8 a 10 los martes. O sea, ¿qué significaba? Que si el miércoles a las 7 de la mañana de que tú querías renunciar, te tenías que aguantar hasta el siguiente martes. O sea, es una práctica completamente inhumana. Pero en ese sentido, no sé qué pasó con Yasaki, por lo menos hace 8 años, para ponerme en ese contexto, que la gente se quería ir. No sé qué Pagaban pasó, poco. pagaban poco, ok. Entonces pagaban poco y lo que decían, ¿sabes qué? Pero no te me vayas luego, te quedas conmigo hasta el martes de 8 a 10. ¿Qué onda con eso, no? Entonces, cuando vean eso, carteles, por ejemplo, me tocó, yo trabajé en Grupo Soriana y en Grupo Soriana, si se fijan, todo el tiempo tienen un cartel que dice estamos contratando. Ese no lo quitan. Nunca lo han quitado, ¿sí? Entonces significa que todo el tiempo están requiriendo personal. Véanlo y analícenlo por qué. Entonces, en una empresa, por ejemplo, no dijeron Google, tal vez, no sé si porque no lo conozcan o porque dicen, no, no quiero estar ahí, pero para ponerlos en contexto, para entrar a Google, la gente que entra a Google no sale de Google, muy raro que salga de Google, a menos que haga un emprendimiento y genere mucha lana. Y para entrar a Google necesitas ser un genio a veces. O sea, vaya, tienen unos criterios que no sabes ni cómo, es más, nunca, tienen un buen rato que no vas a encontrar anuncios de perfileo. O sea, como no sé si trabaja en Google, no van a decir eso. Tienen unas pruebas internas para contratar personal, en donde, por ejemplo, tienen un algoritmo especial o algo así, de tal suerte que si tú lo descifras, por fin pediste empleo. O sea, no entra cualquiera, se da el lujo de hacer eso. ¿Pero por qué? Fue el primero que tomó fama de tener las instalaciones más padres del mundo. ¿Qué es esto? En Google Estados Unidos tenían guardería. En Google Estados Unidos tenían área de juegos, tenían piscina, tenían sus horarios de trabajo son tan flexibles que entra a la hora que quieras, sal a la hora que quieras, vístete como quieras. Pero era por Hartos. proyectos, porque ya sabían, obviamente no entraba cualquiera, entraba gente muy autodidacta. Entonces sabían que pues ellos mismos iban a hacerlo, se soltaban. Y ese modelo se copió en Colima. Hay dos empresas o tres de tecnología también, porque obviamente pues cuando habla Google, los de tecnología de abajito quieren también copiarle. Por ejemplo, hay uno que se llama Crow Interactive, Michelada.io y me están fallando, Michelada.io y por ahí otra, Density Labs, que son empresas de tecnología que hacen software que pagan en dólares, que tienen de horarios de trabajo así como muy flexibles en esos, siempre les andan dando comida, los tienen demasiado chiqueados, vaya, de tal suerte que la gente se queda más tiempo ahí. Y a los que Es que hay eligen motivación. se les ponen sus moños. Claro, imagínate un lugar en donde te pagan bien, tienes horario flexible y hasta el código de vestimenta no es importante. De hecho, yo conozco un primo que está trabajando en tecnologías en Guadalajara, así, y dice, pues yo puedo estar haciendo, antes de COVID, decía, yo puedo estar trabajando de mi mensualidad, yo puedo trabajar en mi casa 20 días y 5 días voy a la chamba. Y puedo estar en cualquier lugar mientras diga conectado y haga lo que me dijeron hacer, no hay problema. Entonces dices, no manches, pues te da para mucho. Hay mucha gente que incluso se va hasta playas para poder trabajar, está trabajando en la playa. Y es una tendencia bien cañona ahorita con COVID que está pasando. El teletrabajo va a ser cada vez más popular. Nos estamos dando cuenta muchas empresas
que no es necesario tener a una persona de 9 de la mañana a 6 de la tarde o de 9 a 8 de la noche a veces sentado en un lugar haciéndole así, esperando a la hora de la salida, ¿no? ¿Para qué lo tienes ahí? Te gasta luz y eso, y si el puesto no lo requiere, ¿para qué lo tienes ahí? ¿Duro? Sí, ya vi la cara de Leonel que dice, ay, no sé si entro. Pero es una tendencia, vaya. No digo de todos los trabajos. Habrá trabajo que te obligue a tener hora nalga ahí, perdón que diga la palabra así, pero así, no, así es el término coloquial. En donde te obligan a estar en cierto, por ejemplo, una recepcionista no puede ser teletrabajo. Te obliga a estar sentada ahí de tal hora a tal hora. Pero por ejemplo, el área contable, por otro lado, tal vez lo pienso por la parte de recepción de facturas, pero como las facturas ya son digitales, yo conozco personas que no están en su lugar de trabajo y están haciendo su chamba. Así de fácil. El teletrabajo viene. Hola, Ángela. Hoy ha sido la presentación de la familia. Sí. Va Luis. Ándale. Va Ángela. También fue a ver, ¿verdad? No. Bueno, no me acuerdo. O Es Rafa. falsa. Fue Rafa. No me acordé. Rafa. Fue Rafa, presentación de familia. Ya nada más la siguiente, son 2 actividades más y las escribo. Estábamos hablando del querer trabajar en un lugar. Chécate las grabaciones, porfa. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de ciclos de empresas. Aquí el nombre de la diapositiva no es como la actividad que yo dejo. Entonces, le explico aquí. La organización tiene un ciclo. Nacen, crecen, se transforman, se acuerdan, se dividen y mueren. Todas las organizaciones hacen esto en todo momento. De hecho, la idea es darte cuenta en qué etapa del proceso te encuentras como empresa. Nacimiento, pues es fácil, ¿no? Es romántico y es cuando nace una nueva idea o un nuevo proyecto o una nueva empresa en un sector que todavía puede crecer, ¿vale? Imagínense esa taquería que había dicho hace rato Pedro, ¿sí? Que con todo el romanticismo y lo quieren poner para tener clientes, ¿no? En estas pueden morir un montón, pero existen un montón de empresas que tienen así como eso, apenas están aprendiendo. Cuando hablemos de la etapa de nacimiento, es una empresa en aprendizaje completo. No saben hacer todavía nada y apenas están queriendo aprender a hacer todo. Cuando están en crecimiento, ya es un modelo de éxito. ¿Qué es esto? A lo mejor esa taquería de Pedro, de repente por su buen sazón y por su buena atención, de repente tuvo más aceptación y de tener 30 personas que iban nada más, empezó a tener 100, a 150, 200 personas que le iban a la semana, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Paradas ahí esperando un asiento. Exactamente. Justo acabo de tocar un punto bien importante. Esperando un asiento. Cuando una empresa está en crecimiento, tiene que modificar operación, justo como lo dijo Luis. Por ejemplo, están esperando un asiento. Entonces, de repente, las preocupaciones de Pedro, que eran al principio de solamente crear todo y aprender de todo, ahora sí te tiene que preocupar por operación. En decir, ¿sabes qué? Tengo que meter más mesas. Tal vez mi estufa ya no es suficiente. Tal vez necesito meter más personal para atender. Tal vez necesito meter cosas de operación para poder atender todo lo que tengo ahí. Y eso es una empresa en crecimiento, en donde todavía hay oportunidad de obtener más ingresos de un mercado que están haciendo, para en este caso Pedro, ¿no? Muy bien. Nos vamos en el siguiente, se transforman. Imagínense que crece y en algún momento deja de crecer, ¿sí? Lo que sucede, como que la curvatura, como la piedra que aventaste hacia arriba empieza a bajar. Muy bien. Estos 3 que vienen se transforman, se acuerdan y se dividen, son estrategias que se hacen cuando la piedra empieza a bajar, ¿sí? O cuando el mercado ya está maduro. Por ejemplo, se transforman, imagínense que la taquería de repente empezó a dejar de vender y de repente dice Pedro, ¿sabes qué? Pues ya no lo hago taquería solamente, sino que lo hago una taquería que además venda cervezas. O que venda también tortas y a ver si se transforma este modelo de tal suerte que atraiga a alguien porque ya no llega nadie. Ok,
Entonces, eso es una transformación. Cuando una empresa está en transformación, significa que lo que está haciendo es haciendo nacer un nuevo concepto. Ojo, lo dejo bien en claro. Cuando una empresa transforma, en realidad lo que está haciendo es matando su viejo concepto y haciendo crecer uno nuevo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Facebook, no sé si se ven a cada ratito que se quiere actualizar y le mete 2, 3 cositas, emoticons y caritas y todo eso. Cada vez que hace eso, mata su viejo concepto y hace crecer uno nuevo. ¿Sí? No tiene que ser el cambio más radical del mundo, pero si se está transformando, está matando lo viejo para meter lo nuevo. Quien no haga una buena transición de matar lo viejo para subir lo nuevo, muere. Ejemplo, ya los conocen. Blockbuster, Videocentro, Kodak, todas esas de tecnología, bye. Lloremos por su pérdida. Sí. Sí, y puse esas porque son las de tecnología y son las más fáciles de que todos las conozcan. Pero también hay otras que a lo mejor no conocieron. Brut, definitivamente no sé si lo conocieron. A lo mejor se me ocurren cigarros por aquí. Creo que hay unos cigarros que ya murieron. Hay unas marcas que van pereciendo. ¿Por qué? Porque no se alcanzan a renovar a suficientemente tiempo. Pero bueno, vamos. Otra de las cosas que puede suceder es que se acuerdan. ¿Cuándo se acuerda? Fusionarse o comprar otras empresas. ¿Quién está siendo el mejor acordándose? Disney. ¿Ubican Disney? Sí. ¿Ubican Disney? Ahora, ¿qué tiene a sus manos Disney? Sí. ¿Qué tiene? A ver. Marvel. Marvel. ¿Qué tiene? Va a sacar ¿Dónde? su propia historia de Avengers. Sí, claro. De hecho, Marvel lo tiene. Y pobre Stan Lee se va a estar revolcando en su tumba cuando sepa que Disney lo tiene todo, ¿no? Lucasfilms, ¿no se ubican en Star Wars? ¿Star Wars? Sí. Ok, es de Disney. No sé si ya lo hizo o no, me perdí en el tramo, pero ubican la empresa Fox. Sí. Ok. ¿Ubican Nickelodeon? Sí. Por allá va. O sea que Disney está comprando todo. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está queriendo acaparar un mercado que ya está maduro, pero que sabe que con la anita puede crecer un Echar a poco más. perder varias películas. A echar a perder varias películas, seguramente. Ok, y dividen. Dividen es cuando, por ejemplo, es más, lo podemos decir con un ejemplo de Colima. ¿Ubican el Gordobés? Sí. ¿Ubican que el Gordobés tiene justo enfrente otro Gordobés? Sí. Ahora que... Sí. Sí. ¿Sí saben que se dividieron? ¿Los hermanos se pelearon? Sí. Ok, y porque los hermanos se pelearon, hicieron 2 empresas con el mismo nombre. Entonces hubo una división de trabajo en una empresa madura. No siempre sucede así. Pero Dime, no Luis. se pueden 2 empresas con el mismo nombre. ¿O Yo sí? sé que no, pero en este caso, pues lo están haciendo por sus informalidades. En teoría, tú registras la marca y la marca tiene un propietario y cuando se dividen, en teoría, tienen que generarse nuevas submarcas Ajá. O sea, peleadas. el nombre tal cual ya no lo pueden usar, tienen que utilizar otro nombre. Correctísimo, pero entiéndelo con unos empresarios colimenses de los años 40, brother. En donde antes era el taquero del pueblo, yo creo, porque todos tienen el mismo nombre. Todavía no se han peleado, o no se han enterado, o no han querido enterarse de que existe la propiedad intelectual y la marca, y cuando se entere uno y se siguen peleados, le va a demandar al otro. Pero aquí como que quieren seguir la tradición del fundador, ¿no? Por ejemplo, el fundador es otro que se dividió. Si estás hablando de, por ejemplo, Campestre fundador y el de fundador que existía, Iguala.
El de Comar, exactamente. Es otro que se dividió. Entonces, ¿pero qué pasó? Fue un mercado, fue un tiempo y es más, hasta lo vemos las divisiones con los grupos, ¿no? De música, rock, banda, etc. Pasa un momento en que de repente, por crear nuevas ideas, se les ocurre dividirse y crearse sus marcas. Ahí sí me fallo en rock. Por ejemplo, se divorció, por ejemplo, Mecano en su momento de esta Ana Torroja, por decirlo. Pensando que un grupo de rock, de pop, de todos esos también son empresas. Es una organización, al final de cuentas, también. Y la última parte del proceso es morirse, cuando ya la empresa como tal se muere. ¿Qué es lo que pedí de tarea y de chamba? Es que me pongan 15 nombres de empresas, marcas, los que se les ocurran, y me digan en qué etapa están. ¿Ok? Según a su criterio. Sí. All right. Muy bien, avanzo. Ya por último, hablamos de la división de trabajo. La división de trabajo no es otra cosa de la manera en que tú, un universo de chamba, la pones dependiendo, la vas agrupando dependiendo de tus necesidades. La más normal es la funcional, hablando de organigramas, las estructuras organizacionales, lo que ya trabajaron anteriormente. Pero también a veces es por territorio. Por ejemplo, Telcel Colima, Telcel Guadalajara, Telcel tal, ¿sí? Por producto o servicio, por ejemplo, Coca-Cola lo divide por submarcas, tipo Fanta, Sprite, Delaware Punch, no, cierto, Delaware Punch no es de Coca, ¿verdad? Mirinda, ¿mande? Los té también, los Nestlé. Nestlé, gracias, Ciel, y dividen sus organizaciones dependiendo de su producto. Más rara es la de por cliente. ¿Sí? La de por cliente es, imagínense que tu empresa tiene, imagínate que tu empresa hace, es más, vamos con los tacos de Pedro, pero de repente tiene un cliente poderoso que hace eventos y entonces hace toda una estructura solamente para atender esos eventos que le piden a Pedro, ¿no? Por venta, a lo mejor imagínense una licitación que ganó Alejandro Peralta de alguna construcción de algo y se la hizo a gobierno. Entonces, esa venta le ocasiona contratar a nuevo personal solamente para esa venta. ¿Sí? Segmento de mercado lo ven mucho en las tiendas departamentales. Pero el momento de despedirlos. El momento de despedidos. Pregunta interesante. ¿Quién la puso en la mesa? Luis, ¿verdad? Creo. Pregunta interesante. Pedro. Pedro. En realidad no los contratas por tiempo indefinido. ¿Qué es lo es que un contrato nada más, ¿no? Normalmente cuando son por venta, los manejas por contrato temporal. Lo hace mucho, por ejemplo, la Marina. Lo hace por eventos. Más que por cliente, lo hace por eventos. En donde dice, ¿sabes qué? Por evento de tal suerte te voy a contratar 3 meses. Por ley, en teoría, solamente te pueden hacer por los temporales o por 3 o por 6 meses. Cuando tú contratas por más de 6 meses y estás despidiendo, hay problemas. También he visto personas, incluso mismo gobierno lo hace, que hace convenios anuales, en donde tú firmas por un año y después de ese año tienes que firmar otro contrato y así sucesivamente. Es más, lo he visto a manera mensual, en donde te tienen firme y firme y te tienen por temporada, o sea que no tienen ningún compromiso contigo. Pero en el deber ser, según yo recuerdo, es 3 meses de prueba. Pero sí, cuando estás en esos no pisas realmente la nómina directa de la empresa, pisas un recibo de honorarios, ¿no? Te dan un recibo de honorarios, o en el peor de los casos, te lo dan en cash, en sobrecito y dinero. Ese es el peor de los casos con un contador, porque pues me imagino que está bien feo para ustedes, ¿no? Comprobar cash. Muy bien. Y por segmento de mercado, la tienda departamental, que dices, damas, caballeros, niños, área de ferretería, área de línea blanca, etc. ¿Ok? Y por último,
esto no tiene que ver con las otras 6 organizaciones, con los 6 tipos de organizaciones, sino con la última, digamos que esto tiene su propia división, por así decirlo. Hay 3 tipos de división de trabajo a manera general. La industrial es la que trabajas, por ejemplo, muchos puestos de trabajo en una sola empresa. Y es el organigrama más normal que conocen. O sea, por ejemplo, el organigrama de Coca-Cola son un montón de puestos de trabajo en una sola empresa. La vertical es aquella que son el mismo puesto de trabajo de diferentes empresas. Imagínense un sindicato, un colegio de contadores, en donde el colegio de contadores son gente de varias empresas en el mismo puesto. Y el colateral es aquellos que son de diferentes empresas, diferentes puestos. Por ejemplo, una cámara de comercio, una cámara de Canirac, o por ejemplo, alguna fusión en algún proyecto. Por ejemplo, ¿ustedes les tocó correr en la maratón cuando todavía podemos salir? ¿El año pasado? ¿O no les tocó todavía? La carrera de botargas. Sí. Por ejemplo, se coordinó el ISEP junto con Benedettis, junto con, no me acuerdo que si gobierno del estado, la parte de salud, ¿sí? Y se coordinaron como 3 o 4 y son gente de diferentes puestos de trabajo, pero que todos estaban con un fin de común, que era un proyecto. Y esa es la división colateral. Y entonces, como última actividad, lo que pedí aquí nada más es que me hagan un ejemplo de división industrial colateral y vertical. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna ansiedad? No. ¿Seguros? Entendible. ¿Entendible? ¿Easy peasy? Sí. Ok, aquí como Big Brother, una regla va a cambiar. A las 9:30 nos volvemos a conectar. Oye, ¿Es cierto? Perdón, disculpen. ¿A qué horas? Me fui con los de lunes a viernes. Ya fueron. A la 1:30 se vuelven a conectar. 1:30. Sí. La diferencia es que a la 1:30, las otras veces, en la otra materia, me dedicaba más yo a hablar de lo que vi de dudas. Ahora no. Los que van a hablar son ustedes. Y me van a decir que adelantaron. De hecho, voy a habilitar aquí una función que se llama compartir pantalla para que ustedes, quien guste, comparta la pantalla y nos presuma su adelanto. ¿Por qué hago este cambio? Porque me he dado cuenta, dije que aprendo con los de lunes a viernes a esas cosas, y me doy cuenta que muchas veces hay personas que sí tienen la idea, pero no tienen cómo empezar a veces. Y por más que uno diga ejemplos, etc., hasta que ven mejores prácticas de otras personas, dicen, no manches, y si lo agrego tal, otra cosa, ¿sí? Y entonces no significa que te aproveches del trabajo de otro y lo copies, no, pero simplemente que veas cómo hice una buena práctica y mejores tu trabajo, ¿sí? Y eso va enfocado directamente para aquellos que están constantemente viendo cómo mejorar su trabajo. Va. Buenísimo. Entonces a las 9, a la 1:30, a la 1:30 nos volvemos a ver aquí por Zoom. ¿Sí? Muy bien. Un abrazo, chicos. Igualmente. Gracias, profe. Un abrazo.